Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los estamos saludando como cada viernes. En esta ocasión, pues en un horario especial por diferentes compromisos personales que tenemos. Estamos transmitiendo más temprano, pero bueno, igual si lo ve grabado, pues básicamente es lo mismo para usted. El día de hoy, bueno, pues estaremos transmitiendo con un tema pues bastante interesante que nos han pedido mucho y que tiene que ver con el chisme, con el juicio, con la crítica, pues que generalmente hacemos hacia otras personas. Cómo terminar con el hábito de hablar mal de los demás. Ese hábito que pues prácticamente todos en algún momento hemos tenido, hasta que bueno, empezamos a trabajar y empezamos a transformar este hábito. Cómo terminar con el hábito de hablar mal de los demás. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de esta hora precisamente para tocar este tema. Por supuesto, pues invitándolos a que nos manden sus comentarios, sus puntos de vista y participen activamente en este programa. Azu Darshana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este horario que estamos por única ocasión el día de hoy. Pues disfrutando mucho este tema que yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Porque ¿quién no ha entrado en el chisme? ¿A quién no nos gusta que siempre criticar o decir, no, fíjate que vi esto, pasó esto, o a veces ni siquiera vi, ¿no? Solamente me llegó la información y lo retransmito. Así es, Azu, precisamente este hábito que formamos, esta cultura, esta forma de ser que tenemos, pues no solamente los mexicanos en general, es como un deporte mundial, el hablar mal de los demás, el juzgar, el opinar, el chismear, como comúnmente se dice, que pues es simplemente una forma que tenemos de nuestro ego, de nuestro yo, en la cual al criticar a los otros, al juzgar, al enjuiciar lo que las otras personas hacen, pues nos sentimos más y mejores con nosotros mismos, ¿no? Porque si en el momento en el que tú criticas a una persona, es decir, señalas las cosas que hace mal en tu punto de vista, pues en ese momento estás otorgándote pues como que el poder de que si tú eres capaz de criticar, de decir que tal o cual situación está mal, es porque tú eso lo haces bien o al menos lo haces mejor que la otra persona. O sea, te ubicas en una posición de autoridad en donde tú tienes el juicio, tienes el criterio, tienes la opinión correcta y entonces en base a esa opinión mides y juzgas a las otras personas. Exactamente. Es así como que yo cuando empiezo a dar una información que para empezar no sé si sea cierta, no sé si sea real y además que si no lastima a esa persona, porque muchas veces nosotros siempre como que nos gusta dar la información, pero nunca ponemos este filtro de que si es benéfica para la persona, o sea que esa información que estoy pasando le beneficia, que si es de su provecho o que si es real, porque siempre nosotros como que nos gusta esto de pasar la información, pero nunca pasamos por estos tres filtros que para nosotros pues es como que bueno, no tengo de qué hablar y pues si se dan cuenta nuestra sociedad está creada así. La mayoría de los programas de revista están pues enfocados a eso, de que si el artista hizo, que si el actor, que si el deportista hizo una serie de cosas que debía de hacer o no debía de hacer. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en una sociedad, pues sí, del chisme, en el cual pues siempre nos está gustando calificar a los otros diciendo lo que para mí sería que esa persona debería de ser mejor o no debió haber hecho o que debió haber dicho no sé tal cosa. Siempre estamos nosotros como que tratando de resolver o juzgar la vida de los otros cuando pues a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos si lo que estamos haciendo bien no es hacia nosotros, claro, sea real o no esté bien hecho. Así es, saludamos a Adriana Novaes desde Brasil. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Dice hola amigos, saludos a Alejandro Javier que dice éxito. Gracias. Erika Hernández dice hola, Azu y Saúl. Sí, efectivamente, ya desde ahí empezamos a observar cómo culturalmente pues hacemos del chisme
de la crítica, pues algo común precisamente, ¿no? De hecho, varios de los programas pues de televisión, de radio, etcétera, que más éxito tienen o que más rating tienen o que más audiencia tienen, pues son precisamente los programas que tienen que ver con el chisme, con hablar mal del otro. Yo creo que es importante observar, marcar este criterio precisamente de que todos como seres humanos pues tenemos una opinión. Eso es algo natural y también necesario, ya que es la forma en la que, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra vida, de acuerdo a los acontecimientos que ocurren en nuestro día a día, en nuestro momento a momento, pues nuestra mente, basándose en sus creencias, basándose en la programación a la cual está sometida, pues toma esta información a través de los sentidos y la pasa, la mueve, la maneja, la escanea en base a estas creencias y genera una interpretación, que es la percepción, el cristal con el que miramos. Al momento en que genera una percepción, se podría decir que está generando un juicio, está generando un criterio, está generando una opinión. Y es muy importante entender que esta opinión, este juicio, este criterio, es solamente eso, el resultado de mis creencias. Es la forma en la que mi mente sopesa, mide precisamente lo que está sucediendo para la supervivencia, es decir, para saber si lo que acontece me es peligroso o no me es peligroso. Es decir, me gusta, lo apruebo, me parece, estoy de acuerdo, lo acepto, o lo rechazo, lo desapruebo, no me gusta, no estoy de acuerdo, me genera miedo, me genera peligro a esta idea de mí mismo que llamamos ego. Entonces es desde ahí, desde el ego, desde el cual estamos generando estas interpretaciones. El problema ¿cuál es? Que tomamos esta interpretación y la asumimos como verdad, como una verdad absoluta. Es decir, creemos que lo que creemos es una verdad absoluta. Y entonces no nos damos cuenta que es solamente nuestra verdad. No sabemos, porque ni siquiera estamos conscientes, que es solamente nuestra opinión, basada en nuestras creencias, basada por consecuencia en nuestras experiencias y en cómo interpretamos, vivimos y sentimos esas experiencias. Y no solamente las nuestras, sino que desde luego las experiencias de nuestros ancestros y las experiencias del entorno que nos rodeó en el momento en que empezamos a recibir esta educación o esta programación que llamamos creencias y que se alojan en la mente y que generan este ego o identidad. Entonces es muy importante que observemos esto, que concienticemos esto y que nos demos cuenta que nuestra opinión, nuestro criterio, de donde se origina la palabra crítica, que nuestro juicio es solamente eso, nuestro punto de vista, nuestra interpretación, y dejar de lado la idea, la creencia de que es una verdad absoluta. Porque esa sensación, o esa idea o esa creencia de que es una verdad absoluta es lo que genera que nos apeguemos a este juicio, a este criterio, a esta opinión, y entonces lo convirtamos en una crítica negativa, en un juicio de valor sobre el valor, pero del otro ser humano, de la situación, no solamente para analizar o entender o comprender si esto me es útil o no para mi supervivencia, sino como un juicio donde voy a determinar prácticamente el destino o la vida de una persona, si me gusta o no me gusta, como lo haría un juez. Y entonces así determinamos que mi primo, mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi vecino está bien, está mal, es correcto, es incorrecto, es justo, es injusto, es buena persona, es mala persona. Ese es el problema con creernos este tipo de juicios y asumirlos como una verdad
absoluta. Ahí está la parte clave, observar que solamente mi criterio, observar que solamente mi punto de vista, observar que solamente mi opinión, que está basada en mis creencias, que es natural que genere este criterio, pero cuando me creo esto de manera absoluta, cuando lo asumo como la verdad, genero entonces este conflicto en el cual empiezo a criticar y a juzgar a los demás, o como decíamos al principio del programa, a hablar mal de los demás, porque es la forma en la que expresamos este juicio, y entonces empezamos a generar esa negatividad en nosotros, en las personas a las cuales estamos calificando y por consecuencia en nuestro entorno. Sí, exactamente. Yo creo que cuando tú piensas que tienes la verdad absoluta, o cuando tú crees que lo que estás diciendo crees que le va a beneficiar al otro, es cuando a veces esto se vuelve pues un merequetengue, porque es tu verdad, es lo que tú crees, mas no sabemos si sea la verdad absoluta, no sabemos por qué pasó o cómo fueron las circunstancias del por qué sucedieron tal o cual hecho, o por qué se dijo lo que se dijo de esa persona. Entonces nosotros tenemos que ser observadores completamente imparciales, en los cuales nosotros no podemos decir yo creo que debe ser así, yo creo. Nosotros solamente somos espectadores, y para poder detener este deporte nacional que es la comunicación o el chisme, yo creo que cuando tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a decir, bueno, esta información que me llegó es real, le va a servir a la otra persona que se lo voy a platicar, entonces yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a discernir. No por eso significa que ya me sentí mal, o ya porque estoy escuchando este programa y voy a empezarme a flagelar porque decir chihuahuas, pero la verdad sí me encanta hablar de las otras personas y me gusta todo esto. Entonces no empieces a juzgarte, no seas tan duro contigo mismo. Yo creo que tenemos que empezar primero a ver por qué me gusta o por qué estoy dando esta información que sea verdadera, falsa, buena, mala, no importa. Tiene que ser lo más real y lo más apegado a lo que tú crees, y que sean pues más apegada a los hechos. Si tú lo viste, está bien, ok, lo puedes informar y decirlo como en forma de ayudar, no en forma de cómo esto va a ser algo más grande y solamente estoy exponiendo algo que para mí sería como, pues eso, un chisme. Entonces tenemos que ser un poco más sobrios en el momento de dar la información. Dice Adriana Novaes, así que cuando hablamos de los otros, estamos hablando en un espejo o de nosotros mismos. Claro. Nadie es igual a nadie, entonces tenemos que respetar a el otro. Así es, precisamente, si seguimos en este proceso de entender, pues primero por qué lo hacemos. Yo creo que podemos entender que es en un principio natural, o sea, no es erróneo, no es un defecto, no es una falla de fábrica, por así llamarlo. El hecho de que, bueno, insisto, nosotros necesitamos tener un criterio, porque es la forma en la que sopesamos lo que está sucediendo en relación a cómo eso nos va a permitir sobrevivir. O sea, tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia, lo que hemos hablado y lo necesario que es entender un reino evolucionado del reino animal. El reino humano aspectos que son necesarios para nuestra supervivencia. Sin esa necesidad de castigo, de hacernos daño, de flagelamiento. Y desmenuzar este tipo de temas para que podamos concientizarlos y entender. Primero, por qué surge esta necesidad. Ahora, insisto, el tema es cómo al apegarme a esta necesidad, a
Ya, parece que hubo una pequeña falla con el sonido, por lo que nos está diciendo Mari Fernández, pero ya recuperamos. Quién sabe quién movió ahí la parte del micrófono, pero bueno, ya estamos de regreso. Sí, gracias a Pilar, gracias a Adriana y Mari por avisarnos que se había ido el sonido. Gracias. Pero bueno, estamos platicando eso, ¿no? Basándonos en lo que nos comenta Adriana, no sé si eso sí se alcanzó a escuchar. Adriana nos había comentado que cuando hablamos de los otros, estamos hablando en un espejo o de nosotros mismos. Nadie es igual a nadie, entonces tenemos que respetar a la gente y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Bueno, pues si no se había escuchado, repetimos. Y bueno, lo que estaba comentando era precisamente sobre ese tema. Que así es, efectivamente, en el momento en que nosotros hacemos todas estas proyecciones acerca de lo que sucede, acerca de lo que creemos que es real, acerca de lo que creemos que es verdadero, lo asumimos precisamente, como decíamos, esta verdad absoluta. Ahí es cuando empezamos a tener conflictos, ya que en verdad es solamente un criterio y una opinión necesaria para nuestra supervivencia, ¿no? Comentábamos que pues es la siguiente etapa, el siguiente eslabón en la cadena evolutiva de lo que es el reino animal. Entonces no olvidemos que como humanos pues tenemos mucho del instinto especie se preserve, para que sigan existiendo y evolucionando, porque así hemos ido evolucionando del reino mineral, reino vegetal, del vegetal al animal, del animal humano. Entonces mantenemos esto, por eso generamos un criterio, y como comentaba Azu, es importante observar y concientizar esto para darnos cuenta pues que no es útil, no va a servir de nada el hecho de que nos flagelemos, de que seamos duros con nosotros. Es un proceso útil para observar de las situaciones que de la otra. No solamente de lo que está sucediendo en nosotros y en nuestro entorno, sino de lo que está sucediendo también en relación a los demás, ¿no? Y en relación a lo que pasó con nuestros ancestros, en relación con lo que pasó en diferentes etapas de nuestra cadena evolutiva. Entonces, cuando nosotros podemos observar eso, cuando podemos darnos cuenta de eso, podemos observar cómo vamos generando estas creencias, cómo vamos alimentando esta conciencia, y entonces al hacer este proceso de evolución y de concientización es cuando podemos transformar todas las cosas que nos están afectando precisamente estos procesos. Sí, efectivamente, yo creo que cuando nosotros no nos damos cuenta y lo hacemos instintivamente, porque bueno, al ser algo que lo hemos aprendido de nuestras abuelas, de nuestros antepasados, de nuestros padres, entonces es una cadenita que se va haciendo, y pues nosotros ya no lo vemos mal, ya no lo vemos como que esté mal hacer esto que es el chisme o dar información. Entonces, pues cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra espiritualidad, cuando empezamos a tener otro nivel de conciencia, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que qué información es real, qué información realmente ayuda a la otra persona y qué información me está ayudando a mí. Porque si nosotros no trabajamos en esto, ¿cómo vamos a poder hacer que esto sea muchísimo mejor, o que la información que nosotros pasemos sea
pues verdadera, sea para mi bien, sea para el bien de los otros. Entonces, pues yo creo que cuando uno está trabajando en su autoobservación, estás trabajando en ser un ser con más luz, con más espiritualidad, yo creo que tenemos que empezar por esto, que la información, bien se dice que es poder, pero cuando tú esta información ya le das tus propios toques o tus propias palabras, tu propia intención, ya no es una información que sea verdadera, sino ya es una información que realmente no nos está ayudando a este crecimiento. Yo sí creo que cuando alguien te da información que es real, que es de beneficio para los demás, que es una información que te hace crecer, pues es como antes se daba todo lo que eran las tradiciones orales, en las cuales de los abuelos a los hijos y de los hijos a los abuelos se daba toda esta información. Entonces, pues se procuraba que la información fuera lo más exacta, porque pues era una tradición oral en la cual los abuelos le pasaban a los nietos pues las historias de sus tribus, las historias de sus vidas. Entonces, imagínense qué hermoso antes era, que pues así era, que pues se daba la información así, o también eran con cantos, con poemas, de acuerdo que a cada tribu, cada cultura, pues se pasaba esta información, hasta que se dio claro la escritura, que ya la escritura fue poder escribirlo pues primero en piedra y luego en papiros y hasta la actualidad, ¿no? Que ahora ya tenemos las USBs en las cuales podemos guardar montones de información. Entonces yo creo que sí es importante la información, creo que es muy valiosa, pero yo creo que sí concientizar esta parte de que sea lo más fiel a la fuente. Así es, Azucena. Nos avisan que está fallando el sonido. Sí, se estuvo oyendo, pero gracias por avisarnos. Y si se vuelve a ir, pues avísenos, por favor. Por favor. Dice sí. Pilar, si todos lleváramos a cabo esto de usar los 3 filtros, nuestras relaciones serían más sanas, armoniosas e inteligentes. Esto de los filtros lo decía Sócrates. Exactamente. Dice Adriana, los amo, mis amigos hermosos. Igual, Adriana, un gran abrazo. Dice Pilar, exacto, nadie es poseedor de la verdad, porque es como cada quien lo percibe, según sus creencias y su cultura. Adriana dice, la gente tiene que amar a la gente como son, y no como la gente quiere que sea. Exacto. Dice, lo que decía Pilar, que andaba fallando el sonido. Después ya regresó. Y dice Adriana, cada persona tiene su evolución, tenemos que respetar. Exacto. Yolanda, buenas noches, queridos amigos, bendecida noche. Y Josette, saludos desde Filadelfia, éxito. Gracias. Ceciladria, buenas tardes. Pero, ¿qué hacemos, Azu? Precisamente como estábamos platicando, cuando, bueno, pues precisamente es una cultura, es una costumbre social, porque pues quién no ha ido a un café a hablar de las otras personas, quién no ha ido pues a una comida, a lo que sea, y pues se vuelve, como dices tú, una práctica, como un deporte en donde pues todo el mundo lo practica y empiezan a hablar del tío, del primo, del amigo, empiezan a y si vas en la juzgar, escuela hablas mal del maestro, en la ¿no? Uni, no sé. Empiezan a juzgar, empiezas a criticar precisamente. Obviamente pues no tienes esta idea de los filtros como nos dice Pilar, ¿no? Lo que nosotros estamos platicando, sino al contrario, ¿no? Básicamente pues para ti lo normal es eso, es criticar, es juzgar. Y prácticamente así se vuelven pues la mayor parte de las reuniones, la mayor parte de las pláticas, pues que si fulanita esto, que si hizo, que si no hizo, que si trata mal al esposo, que si debería de hacer esto, debería de hacer el otro, o por qué hizo aquello, o simplemente ya viste que está gorda, que está flaca, que trata mal a sus hijos, o sea, es lo más común, ¿no? Cuando nos acercamos a incluso reuniones familiares y pareciera incluso que si no haces eso, o sea, si tú no entras en esa plática, si no entras en esa dinámica, pues no tienes de qué hablar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, imagínate que tú ya estás concientizando esto y ya no quieres formar parte de esa dinámica. Del chisme ¿Qué nacional. puedes hacer? Pues yo creo que lo más importante es que
pues uno, lo concientizas, que es lo que me estábamos comentando. Dos, que yo creo que primero cuando tú empieces a observar que las personas están hablando cosas que para ti no sean, pues, no agradables para ti, primero no juzgar, porque siempre como que nos sentimos mejor, ¿no? De que, ay, ya viste que todo mundo habla mal de todo mundo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es la primera reacción que nosotros tenemos que ver, que la gente es como es, no las vamos a cambiar, no las vamos a juzgar, no vamos a sentirnos mejor porque todo mundo está juzgando, todo mundo está diciendo cosas que para tu criterio son pues chismes o son palabras que no son positivas. Entonces yo creo que espérenme tantito porque creo que se me fue la señal. Permítanme. No se me fue la señal. Entonces, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que aprender es primero no juzgar. Luego, si la gente está en esta dinámica, yo creo que preguntarle sinceramente a la gente que está junto a ti o con la que estás teniendo una conversación, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Creo que empezar con esta dinámica de preocuparte por el otro, de ocuparte, de que pues has estado bien, ¿cómo te va? Si estamos en la universidad, oye, ¿cómo van tus materias? Si ya somos mamás, oye, ¿cómo están tus hijos? ¿Están bien? ¿Saben? Como que dar este cambio, este giro de preocuparte por la otra persona, por la persona que tienes al frente. ¿Cómo vas con ese libro que me platicaste el otro día que estabas leyendo? Dime cómo te sientes ya de tu cabeza, que me habías comentado que te había dolido. Realmente yo creo que ser pues una conversación de dos personas preocupándome por el otro, por el bienestar, y ser totalmente unos muy buenos escuchas, también unos muy buenos conversadores. Yo creo que serían como que las bases fundamentales en el que podemos cambiar esta dinámica. O sea, yo no sé, no conozco a tu tía, a tu prima. O sí que si alguien me platica así de que, pues sí la conozco, es una prima, tía lejana, sobrina, no lo sé. Pues la verdad no sé, yo más bien prefiero saber cómo estás tú aquí en este momento. ¿Cómo te parece el día? Está una hermosa tarde, que está una tarde soleada, cálida. Preocuparme por este momento. Yo creo que sería como que un inicio, como un empezar, dar ese primer como switch, ese cambio en el cual yo puedo intervenir con la persona. Entonces la persona va a hablar de sí misma y va a decir, no, pues fíjate que, pues no sé, cada quien podría hablar de lo que siente o poder hablar de algún libro. Yo también es lo que hago, no, fíjate que estoy leyendo este libro y me gustó mucho y ya comparto, ¿no?, lo que estoy aprendiendo. Y yo creo que sería una forma linda de empezar a cambiar nuestra forma, nuestro deporte, y ser un deporte de autoconocimiento y ser algo de que realmente me preocupo por ti, no por lo que la otra persona, sino por mi, así que interlocutor, o sea, de la persona que la que estoy teniendo al frente. Dice Pilar, las personas mientras más critican es porque se sienten mal con ellos mismos y un nivel bajo de conciencia. Así es, cuando estamos bien con agentes mismos o con nosotros mismos, en armonía espiritual y emocional, no pensamos negativamente del otro. El equilibrio aleja críticas, orgullo y envidia. Saludos a la gente que se incorpora, que nos está viendo, como Juan Manuel, como Carmen González, como Heidi Praderas. Así es, Azú, efectivamente, tiene que ver con todos estos temas. Finalmente, la famosa sombra, la famosa parte de nosotros, en donde archivamos todo aquello que no nos gusta, todo aquello que rechazamos, precisamente cuando hacemos este criterio, cuando tenemos esta percepción, cuando hacemos esta evaluación de lo que está sucediendo y la pasamos por nuestra mente, y nuestra mente nos dice esto es favorable para la subsistencia y esto no es favorable. Todo aquello que no es favorable, todo aquello que nos genera peligro, todo aquello que consideramos que puede hacernos daño de alguna manera, pues lo guardamos. Como no nos gusta, lo archivamos, lo guardamos en esa parte de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro inconsciente que llamamos sombra. Y entonces, como nos comentaba hace un rato Adriana, cuando nosotros estamos conviviendo con una persona en una situación
y esa persona representa arquetípicamente todo aquello que no nos gusta de nosotros, las partes fundamentales, porque además nos hicieron sufrir, porque nos hicieron sentirnos mal. Obviamente todo viene desde el ego, desde la identidad. Cuando enfrentamos esto a través del espejo de la otra persona, pues es ahí cuando nos sentimos mal y cuando empezamos a rechazar al otro individuo. Y claro, la forma básica de hacerlo pues tiene que ver con esto, con la crítica negativa, mordaz, con atacar a la persona, con juzgarla, con determinar que todo lo que dice, todo lo que hace y todo lo que es está mal, ¿no? O al menos aquellos aspectos de esta persona que me reflejan esta sombra y que no quiero ver. Y entonces esto se vuelve un tema muy importante y muy complicado, porque pues nos pasamos la vida creyendo que el otro es el que nos está haciendo daño, que el otro es el que nos genera peligro, que el otro es el que tiene que cambiar, que el otro es el que está propiciando todos los dramas que suceden en mi vida. Y a veces es una persona, y a veces es una situación, y a veces es una figura, como puede ser un presidente, un gobernante, o simplemente alguien que ya ni siquiera está vivo, puede ser un abuelo, un bisabuelo, o una ciudad, es que la ciudad es así, o la gente es así. Bueno, eso todo eso es el resultado de no observar lo que tengo archivado en esta parte de mi mente que llamamos sombra, pero que simplemente es la bóveda, es el ático donde guardamos todo eso que no nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo terminar con este hábito? Pues prioritariamente profundizar en este proceso de autoobservación, ser conscientes momento a momento de lo que está llegando a nosotros, de lo que estamos, de cómo estamos calificando la situación, y que lo que estamos calificando viene de nuestras creencias. Entonces, observar esas creencias, si esas creencias son útiles para mí, si son útiles para mi felicidad, si son útiles para mi bienestar, bueno, pues entonces son creencias que no necesito cambiar ni transformar. Pero si las creencias me están generando una complicación, si no me están permitiendo disfrutar de este momento, de desarrollar mi mayor potencial, de sentirme bien conmigo mismo, de disfrutar en las diferentes áreas de mi vida, profesional, personal, familiar, etcétera. Bueno, ahí es en donde tengo que poner el foco de atención, porque es con esta vara con la que estoy midiendo, es con estas creencias con las que estoy interpretando lo que sucede. Y es como dice la Biblia, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y nos dice, con la vara que midas serás medido. Precisamente sería con la vara que mides, te estás midiendo a ti mismo, porque es la única vara que tienes. Entonces, por eso es muy importante observar todos estos procesos y darnos cuenta de todas estas proyecciones e ir hacia adentro y observar. Si yo me encuentro, primero siendo muy honesto, me encuentro atrapado en este círculo vicioso de juzgar, de criticar, de llegar a un lugar y empezar a criticar todo. Si estoy atrapado en esta inercia de mi cerebro reptiliano, de negatividad, de todo es peligroso, todo está mal, todo me genera una alerta y entonces por eso todo lo critico, bueno, pues ahí es en donde yo tengo que poner el foco de mi atención y empezar a transformar esas situaciones y esas actitudes, porque es un hábito que se puede transformar. ¿Sí? Pongo la conciencia y puedo empezar a observar estos procesos, observar cuándo surgen, cómo surgen, filtrarlos, como decía Pilar, y transformar este tipo de reacciones hacia reacciones que sean favorables para un bienestar propio y un bienestar común, no solamente un bienestar individual, sino también un bienestar colectivo, porque vamos a seguir teniendo juicios, por supuesto, porque es la forma en la que medimos lo que está sucediendo en nuestra vida, pero el punto es, insisto, no tomarme como total y absolutamente verdaderos estos juicios, observarlos, discernirlos y una vez que hago esto, transformar las ideas, los arquetipos y las creencias que me están generando esta forma de interpretar hacia ideas, creencias y arquetipos que me permitan tener una vida más afable para mí y, repito, para mi entorno. Porque si yo mantengo esto, me genero un estado de estrés. Y en el momento en el que yo me genero un estado de estrés, pues lo más probable es que quien genere este estado de estrés pues va a empezar a sufrir enfermedades y conflictos, no solamente físicos, sino también pues en su entorno. Obviamente va a tener relaciones familiares problemáticas, relaciones laborales difíciles,
puede generar situaciones en su vida como accidentes, como todo aquello que al final del día estás tratando de evitar, pues lo puedes atraer a tu vida porque estás emanando desde tu mente esta conciencia de negación, y por eso es importante poner la luz de la conciencia a este proceso. Dice Adriana: cuando alguien ofende a la gente, tenemos que entender que esa persona no está bien y no sentirse ofendido, y no ofender a la persona que también ha ofendido, porque así se siente. Adriana dice: el amor incondicional siempre. Así es que ese es el proceso, ¿no? Finalmente, cuando empezamos a hacer esta autoobservación, este autoconocimiento, esta autocorrección, empezamos a observar cuál es la mecánica de nuestro pensamiento, empezamos a observar cómo llegan estos pensamientos negativos y empezamos a filtrarlos y empezamos a darnos cuenta qué de eso me es útil y qué no lo es. Entonces puedo transformar hacia nuevos hábitos, puedo hacer este proceso de sugestionar a mi mente para generar nuevas formas de interpretarme a mí mismo y a la vida, y entonces corregir situaciones que en este momento no me son favorables. Sí, exactamente. Ahorita que estoy tú hablando, estoy pensando que cuánto repercute todo esto a nivel emocional, porque todo lo que estamos criticando, pues imagínense que eso se lo escuchan nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros adolescentes, y pues si nosotros escuchan una conversación en la que estamos juzgando, a alguien por su apariencia, o a alguien porque no hizo esto o aquello, o a alguien por su moral, entonces eso escuchan nuestros niños, nuestros jovencitos, y entonces imagínense si tú que eres su padre, su madre, criticas así tan duramente a la gente exterior, pues cómo ellos no se sentirán juzgados. Entonces todo esto, cuando nosotros no lo dimensionamos, no lo estamos observando, y a veces hablamos por hablar, a veces pues ahora sí que a veces como por ahí dice, no, tenemos la boca muy suelta y no le ponemos tantita mente a las palabras que estamos dando. Pues es por eso que ahora hay tanto lo que se está dando con nuestros niños, ¿no? En los cuales quieren ser perfectos, en que hay mucha bulimia, anorexia, o que quieren ser los más inteligentes, o tengo que ser el mejor porque hay mucha competencia. O sea, si se dan cuenta, estamos en un mundo competitivo, porque nosotros como seres humanos, o sea, los que estamos mayores ahorita, vemos como que el jefe, criticamos a nuestro jefe, criticamos a la gente que está alrededor de nosotros, y estamos juzgando que si fulanito me hizo, si perenganito no hizo este trabajo, pero nosotros juzgamos a la gente diciendo que logró estar en ese puesto por trampas. Entonces todo eso les va quedando en su cerebro, en su inconsciente, y entonces ellos van creciendo y dicen, no, pues para poder avanzar pues tengo que transar, por llamarlo así, ¿no? Entonces imagínense todo lo que conlleva. Entonces todo esto tiene que empezar desde nuestro seno, tiene que empezar desde nuestra familia, en el cual nosotros tenemos que ser muy precavidos en las palabras, en qué es lo que estamos platicando en nuestro entorno, y que no debemos de ser tan duros, tan severos con la gente que está alrededor de nosotros, y a veces nosotros también no ser tan duros con nosotros mismos. Sí, es Blanca Bertó, dice: saludos a Soy Saúl, un gran saludo para Blanca. Hola, gracias. Es como bien dicen, que cuando hablas mal de alguien, eso que dices habla más de ti que de la persona. Exacto. Y es porque, bueno, por lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Probablemente con lo que hemos platicado, ahora nos quede más claro el por qué surge esto. ¿Por qué si hablo mal de alguien más, eso habla más de mí que de la otra persona? Cuando estoy atorado en este ego, cuando estoy atorado en este egoísmo, en este egocentrismo, pues claro, no puedo entender esto. Es decir, ¿cómo? Si el que está mal es el otro. Si el que está mal es el hecho, la situación, lo que está mal. Claro. No yo, ¿no? Porque me asumo, insisto, con este poder y este nivel y esta posición de juez, de dueño, de poseedor de la verdad absoluta. Entonces, ¿cómo va a hablar más de mí que del otro si el que está mal es el otro? Bueno, precisamente por lo que hemos explicado, porque está expresando tu forma de medir, tu forma de interpretar, tu forma de ver la vida, la forma en la que te interpretas a ti, lo que platicábamos acerca de la sombra, ¿no? Claro.
donde precisamente estamos observando cómo estoy proyectando todo aquello que rechazo de mí, ¿no? Mientras más repudio a una persona, mientras más repudio una situación, pues estoy repudiando esa parte de mí que me da tanto miedo, que me genera tanto rechazo, que por eso no la quiero observar en mí mismo y la observo proyectada en la otra persona. Todo, por supuesto, para el desarrollo de conciencia, todo para el despertar, para el saber, para el reconocer, que bueno, más allá de este juego que hace nuestra mente, más allá de este juego en el cual pues nuestra mente está hecha y entrenada para la supervivencia, y a partir de ahí es lo que hemos sembrado en ella a través de generaciones. Bueno, pues cuando podemos observar todos estos procesos y podemos concientizarlos, podemos entonces intervenir en ellos y hacer un cambio, hacer una transformación. La mente subconsciente es una mente que funciona a través de la sugestión, que funciona a través de las impresiones que desde nuestra mente consciente le estamos imprimiendo, le estamos generando, y entonces por eso es muy importante que concienticemos todos estos procesos, pero que no lo dejemos ahí. Es muy importante que estemos momento a momento, día a día, autoobservándonos, autoconociéndonos, pero también autocorrigiéndonos, es decir, que empecemos a imprimir esta nueva información que no solamente va a beneficiarnos a nosotros de manera individual, sino que beneficia a toda nuestra especie, y no solamente la que está viva en este momento, sino las siguientes generaciones que vendrán y que obtendrán y que se alimentarán también de esta información, así como nosotros nos alimentamos de generaciones anteriores, y podemos ser ese eslabón que transforme la conciencia hacia un estado que realmente nos invite a vivir en paz, armonía y felicidad. Es conocer perfectamente por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, sin flagelarnos, pero luego entonces es transformar las situaciones que pueden ser transformables, que pueden ser útiles y que nos permitan generar una mejor sociedad o una sociedad más amorosa. Bueno, la sociedad es como es en este momento, no es ni buena ni mala, es como es porque es el resultado de la evolución de pues nuestra sociedad, de nuestra humanidad, de nosotros como seres humanos. Pero nosotros podemos sembrar esta información, corregir estos aspectos y entonces generar que nuestros descendientes puedan recibir una información que les sea más útil. Claro, desde luego nosotros también podemos disfrutar de los beneficios de esta transformación, sí, claro. No tenemos que esperar a que nuestros descendientes lo hagan, o sea, nosotros mismos ya en el momento en que empezamos a cambiar todo esto, ya estamos generando una nueva conciencia, una nueva humanidad. En el momento en el que yo me doy cuenta de cómo llego a un lugar y mi mente, que está entrenada para eso, empieza a reaccionar en forma de crítica, de juicio, empiezo a hablar mal de los demás, empiezo a atacar y ni siquiera teniendo a la persona enfrente, ¿no? Generalmente con la persona o la situación o las personas ausentes, ahí en ese momento requiero detenerme, observar esta situación, respirar y impedir que este flujo de este condicionamiento siga prevaleciendo. En ese momento, repito, porque es muy importante, no me voy a flagelar, no voy a decir que tonto otra vez, porque lo hice, qué malo soy, no. Simplemente observarlo, detenerlo en ese momento. Si puedo transmutarlo, es decir, cambiar la información de lo que estoy diciendo hacia una información positiva, verídica, afirmativa. Y si de plano no puedo, porque estoy muy sumergido en esta reactividad negativa o pues de crítica y de juicio, bueno, pues al menos callarme, detenerme y tratar de ahuyentarme de esa situación o de esa conversación. Eso es lo que yo puedo hacer, y conforme yo practique esto, en el momento en el que yo logre hacer esta pausa y empiece a transformar, mi mente lo va a empezar a programar, lo va a empezar a generar como un nuevo hábito, y así como genero el hábito de hablar mal de los demás, bueno, pues puede primero detener ese hábito y luego transformarlo. Bueno, sería fantástico, como dicen, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Exacto, o de plano, pues tratar de ver lo mejor de cada situación. Eso sería incluso pues mejor, ¿no? En vez de empezar a hablar mal de los demás, si puedo
ok, me detengo, pero si además puedo transformarlo hacia buscar lo positivo de la persona, bueno, pues entonces estaría dando un gran paso evolutivo, claro. Buscar lo mejor de cada situación, lo mejor de cada persona. Y paradójicamente, el daño, cuando hablo mal de alguien, o el beneficio, no es realmente para la otra persona. No. Bueno, puedes afectar a la persona, porque sí, claro, su ego puede, si se entera, claro que puede sentirse herido, pues porque estás atacándolo, pero a lo mejor ni siquiera se entera, porque generalmente son cosas que se hacen a las espaldas de las personas. Sí, por lo regular sí. Pero a quien sí te estás haciendo mucho daño es a ti, porque estás, para empezar, está prevaleciendo esa negatividad en tu mente, y luego estás afirmando eso que estás juzgando en el otro en ti. Eso desarmoniza totalmente tu cuerpo, genera, como decía hace un rato, un estado de estrés. Y bueno, al rato te puede doler la cabeza, el estómago, lo que sea, y ni siquiera sabes por qué. Y además, como habíamos dicho también, de esa misma manera que estás juzgando al otro y que estás rechazando al otro, pues te estás juzgando y te estás rechazando a ti, porque insisto, lo que ves en el otro es lo que no quieres ver en ti. Entonces, además estás retroalimentando esa información en ti. Y si estás siendo duro con la otra persona, pues estás siendo duro contigo mismo. Entonces, si lo ves fríamente, no es ni siquiera que le hagas el favor al otro de ya no estarlo difamando, criticando, sí, sino que realmente el principal daño o beneficio te lo estás haciendo a ti. Pero claro, lo ideal es pensar, pues no solo en ti, sino también pensar en terminar con esta inercia de ataque, de juicio y de crítica. Ahora, bueno, no solamente a la gente que conoces, porque puedes decir, bueno, ya no voy a hablar mal de mi abuelita, ya no voy a hablar mal de mi primo, de mi tío, de mi tía, de mi prima, de mi hermana, de mi cuñado, de quien sea. Bueno, también cuando estás criticando a gente que ni conoces, y que tú dirás, bueno, ¿y a mí eso en qué me afecta? ¿No? Que hable mal del gobernador, del presidente, pues nunca se va a enterar. Insisto, para empezar, estás alimentando en el inconsciente colectivo el arquetipo que estás rechazando de esa persona. O sea, si te la pasas diciendo que Juanito es un ladrón, claro, pues estás influyendo en el arquetipo colectivo de que Juanito es un ladrón, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estás generándote más de lo que estás queriendo evitar. Y luego, lo que ya había comentado, el daño que eso te hace a ti, cómo te genera a ti ese estado de conflicto interno, porque de esa misma manera te estás enjuiciando, estás alterando tu sistema nervioso, estás alterando tu sistema inmune y por supuesto estás alterando tu sistema energético. Entonces, así es como podemos terminar con el hábito de hablar mal de los demás. No es fácil, como cualquier otro hábito, se tiene que reconstruir, se tiene que observar, se tiene que transformar, pero lo más importante, más allá de todo esto, es recordar, por si se nos olvida, que en esencia, más allá de nuestros arquetipos, de nuestros juicios, de nuestras opiniones, de nuestros puntos de vista, de la forma en la que nuestra mente observa y toma una información y la interpreta y la juzga o genera un criterio de esto, más allá de todo eso, recordemos este paso de la cabeza al corazón. Todo eso sucede en nuestra mente, todo eso sucede en nuestro cerebro, pero tomar esta conciencia del corazón tiene que ver con recordar la conciencia divina de unidad. Más allá de todos estos juicios, más allá de todas estas opiniones, en esencia somos el mismo ser, el mismo Dios, la misma energía, el mismo amor, como cada quien lo quiera llamar, el mismo corazón, la misma divinidad, el mismo universo. Somos la emanación de la gran conciencia, de la magna presencia, y entonces ahí realmente estamos siendo espirituales. Exacto. Como comentaba Adriana, el amor incondicional. Puede o no gustarme lo que tú haces, dices, o lo que me representas, o el arquetipo que proyecto y con el cual te juzgo y te mido, puede no gustarme o a lo mejor gustarme, pero más allá de eso, somos la misma esencia espiritual, y ese es el trabajo, ese es el grano de arena, porque ni siquiera es un granito, esa es la aportación más importante de la enseñanza espiritual. Y el consejo o la enseñanza más profunda e importante que puede dar un maestro espiritual. Recordar que somos
el mismo ser, el mismo espíritu, más allá de todos los juegos de nuestra mente. Exacto, yo creo que cuando empezamos a concientizar eso, que somos Dios manifiestos, pues es como si Dios estuviera criticando a sí mismo, ¿no? O sea, imagínense que estuviera siendo tan duro todos los días y no, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Es como una flor criticando otra flor, ¿no? Que la otra no, la otra creció más bonita, ¿no? Pero yo estoy más hermosa, pero ya viste que la otra le salieron más espinas. Entonces imagínense este diálogo, ¿no? Pues así nos vemos nosotros a veces, ¿no? Que estamos viendo o criticando o juzgando a los otros, sabiendo que somos lo mismo. O sea, ves a dos flores y las ves tan hermosas, no encuentras diferencias, porque pues las dos son igual de hermosas. Pues claro. Es lo mismo con los seres humanos, que yo creo que cuando aprendemos esto, cuando aprendemos a no juzgarnos a nosotros primeramente, porque yo creo que ahí es donde empieza la crítica y empieza a ser el juzgarnos, porque nosotros mismos somos muy duros y queremos ser perfeccionistas y queremos ser mejores. Entonces, cuando no lo puedo ser o cuando lo soy, pues es cuando entra en todo este juego, entramos en esta forma de ser. Así es. Dice Adriana, voy a hablar de nuevo porque salió confuso. Cuando la persona nos ofende, a esa persona no está bien, el mal está con ella. O sea, que la persona que ofende no está bien, se siente mal o está mal consigo misma. Y usted, o lo que uno tiene que hacer es parar, respirar a fondo y dejar que ella se refleje a sí misma y se disculpe. Porque cuando está en la confrontación, hiere a gente y entonces si se le permite, o sea que a ver si lo entendí bien, y no se le permite, y no si se le permite, ajá. Entonces, bueno, lo que entiendo es que, pues más o menos lo que estuvimos ahorita platicando, ¿no? Uh-huh. Pues que el mensaje llegó antes, pero no lo habíamos leído, que sí, efectivamente, si la persona te está ofendiendo, está atacando, pues porque no está bien consigo misma. Exacto. ¿No? La persona que no está bien consigo misma, pues genera eso en los demás, uh-huh. Genera odio, genera enojo, genera rechazo. Y obviamente cuando tú estás bien contigo mismo, pues con ese cristal mides a los demás. Por eso lo hemos dicho muchas veces, que todas las religiones y todas las enseñanzas espirituales pues tienen la información, claro, al menos básica y necesaria para que evolucionemos. Incluso o aún hablando de los evangelios apócrifos y que la Biblia fue escrita alrededor de un siglo después de que teóricamente nos dicen murió Jesús o ascendió, etcétera, etcétera. Aún tomando en cuenta eso, lo que quedó en los libros sagrados, lo que claro, quedó en las enseñanzas religiosas y espirituales, aún eso, si lo aplicamos, si lo concientizamos, si realmente lo llevamos a la acción, puede ser suficiente para vivir bien y plenamente y en paz y ser felices y amarnos incondicionalmente, recordando que la felicidad no es que todo va a ser como yo quiero, sino realmente tener esta actitud y este trabajo interno para saber respetar el libre albedrío de los demás, respetar mi libre albedrío, reconocer mi esencia divina y llevarla a la manifestación. Entonces, ahí nos los dicen, ¿no? Nos los dicen muy claramente. Sí, con claro, la vara que midas, serás medido. Serás medido, o como yo luego lo hemos platicado, lo decía en este programa, con la vara que mides, te mides a ti mismo, porque no es que alguien va a llegar, eres tú realmente el que te estás midiendo, ¿no? O ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y a Dios más que en todas las cosas, porque al final del día Dios está en todo y en todos, porque es lo único que hay real y verdaderamente, y todo lo demás es una proyección precisamente de la mente creativa y la mente que manifiesta esta verdad divina. Entonces, si ponemos en práctica lo que está ya ahí, puede ser suficiente. Ahora, si además profundizamos en este camino espiritual y tomamos más a fondo la enseñanza espiritual, bueno, pues tendremos más capacidad y más forma de evolucionar. Dice Janet Muñoz, linda noche para ambos, gracias por estar. Dios dice los mejores, la felicidad, entender y ponerse en el lugar del otro. Con eso evitamos muchos males, ver a las personas positivamente. Positivo también es ver lo positivo, siempre cambiar la forma de pensamiento, hablar de nuevo salió mal, ver a la gente positivamente, te sentirás positivo también, cuerpo sano en mente sana, nos dice Adriana Novaes desde Brasil.
Sí, yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos y empezamos a ser pues más amorosos, empezamos a pues, no ser tan duros y nos empezamos a apapachar, empezamos a sanarnos, a tener una mentalidad mucho más positiva, más creativa, pues yo creo que a veces ni te da tiempo de estar juzgando al que está delante de ti o atrás o enfrente, porque tú estás ocupado en tu crecimiento. Entonces yo creo que lo principal que tenemos que empezar a trabajar es en nosotros mismos. Y cuando tú en tu metro cuadrado estés bien, te darás cuenta que lo difícil que es estar bien en este metro cuadrado, y que cuando veas a la otra persona la veas con compasión, no con lástima, sino con compasión, en que pues está en su proceso, está en su trabajo, y pues si uno puede echar así que la mano, pues adelante, se le da ese apoyo. Si no, pues pues te quedas al margen, pero siempre como en esta ayuda, en esta forma de ver las cosas, de como yo como ser humano, cómo puedo ayudar a otro ser humano a que sea más feliz, más alegre, que esté en esta sintonía de bienestar. Así es, Azu, pues ya nos estamos despidiendo. Azu, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, nada, pues me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en esta hora. Esperemos que les haya entrado muchos veintes, así como que caído, más bien, perdón, para que se den cuenta de, pues que a veces las cosas que nosotros decimos, hablamos, o como las decimos, pues sí, efectivamente pueden lastimar a mucha gente. Y pues yo creo que empezar a trabajar en eso, primero en mí, a sentirme bien, a que yo no me juzgue, yo no me critique, y a ser como más compasivo conmigo. Y una vez que soy más compasivo conmigo, pues soy más compasivo con los demás. Saludos a Toñi Lucero, a Ale Muñoz, que dice: Saúl, gracias, hermosas palabras, cariños a ustedes, me encanta escucharlos desde Córdoba, Argentina. Pues saludos a Córdoba, saludos a Brasil, a donde nos sigue también Adriana, donde nos sigue mucha gente en Argentina, desde luego a Estados Unidos, aquí en Puebla, en México, y pues toda la gente que entra, unos permanecen, otros entran y salen, y así es, ¿no? Esto del Facebook Live. Dice: amé el programa, amigos, aprendí mucho. Gracias, Adriana, por compartir, por tus aportaciones, y a toda la gente, también a ella, Mari Fernández, a toda la gente que se incorporó el día de hoy, que bueno, pues sí, digo, tuvimos ahí algunos conflictos con el audio, pero bueno, son gajes del oficio, siempre en una transmisión en vivo. De repente, a veces, generalmente no tenemos mayor conflicto, pero a veces pasa algo. Lo bueno es que lo importante, pues sí se escuchó, sí se transmitió, sí se difundió, y bueno, si por ahí hubo alguna cosa que quedara a la mejor pendiente, pues ya saben, el programa queda grabado y lo pueden escuchar pues a la hora que sea, las veces que sean. Les agradecemos mucho que lo compartan, les agradecemos mucho pues el apoyo que dan a la difusión de este conocimiento, de esto que nosotros compartimos, desde luego con mucho amor, con el deseo, con la esperanza de que les sea útil a la gente. Nosotros solo compartimos lo que creemos, lo que a nosotros nos ha servido, y eso es lo que difundimos. Por supuesto, a los primeros, a los que ayuda, pues es a nosotros, porque cuando compartes la información, el conocimiento, etcétera, pues abres el espacio siempre para que llegue más, ¿no? Porque hay que dar para recibir. Adriana Novés dice: gratitud profunda, gracias a ti, gracias a ustedes, Adriana. Y pues ese sería el tema, ¿no? ¿Cómo terminar con el hábito de hablar mal de los demás? Pues primero, observando ese hábito, concientizando ese hábito, dándome cuenta que hay una parte de mi mente que busca la supervivencia, que está hecha para la supervivencia y que me da información necesaria en base a mis creencias para sobrevivir, pero que a partir de ahí todo lo demás que surge ya es como yo me apego a esas ideas, me apego a esas opiniones, creo que son la verdad absoluta, trato de imponerla a los demás, me encierro en una matrix donde lo único que existe es mi mente, mis creencias, mis ideas, mis opiniones, me aíslo, y entonces claro, eso hace que afecte a los demás, pero principalmente me afecto a mí mismo, por no observar que todo al final del día de lo que estoy viendo y observando es algo que está en mí y nada más que en mí. Somos Azu Darshan y Saúl de la Fuente, recordándoles que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.